Shalom, shalom, hermanos, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe, localizados en el Metroplex, Texas. Les damos la bienvenida y en esta ocasión estamos dando seguimiento a la segunda parte de Parashat Matot Masei. Es la que toca en este año, es una combinación de ambas porciones y nuevamente repito, esta es la segunda parte. Nuestra oración es que ustedes sean bendecidos, edificados y que el Ruach HaKodesh haga muchas cosas hermosas dentro de su conciencia, dentro de su servicio al Eterno mientras ustedes escuchan estas enseñanzas. Esa es nuestra oración. Ese es el deseo de todo servidor del Eterno, de todo pastor, moré, rabino, maestro. Es importante para nosotros saber que estamos alcanzando su vida. Si usted nos puede dar un like, se lo vamos a agradecer. Si ustedes nos pueden dar un comentario positivo, se lo vamos a agradecer. No establecemos debates, no estamos en ese rol de comentar sobre debates y contiendas y diferencias. Lo que queremos es edificarnos. Y pues el Señor nos ha llamado para hacer este tipo de enseñanzas. Ojalá es mi oración que usted y toda su familia esté siendo bendecido. Vamos entonces hacia adelante sin más preámbulos. Quiero recordarles que somos Tabernáculo Raíces de la Fe. Y como les decía anteriormente, somos un ministerio que está localizado aquí en Texas, en el Metroplex. Pero al mismo tiempo somos una congregación o somos un ministerio mesiánico, una congregación que observa las raíces hebreas de nuestra fe. Continuamos hacia adelante y vamos a hacer la oración para establecer que estamos sometiendo todo nuestro empeño al Eterno, quien es el dador de su Torah. Baruch tu Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bacharbanu mikol cha'amim. ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה Adonai noten HaTorah. Bendecimos a Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres, Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito eres, Adonai, dador de tu Torah. Amén. Seguimos adelante. Y estos son, hermanos, los recursos que nosotros hemos consultado. En la primera parte de la parashá olvidé incluir esta diapositiva, pero hemos consultado estos recursos para establecer este estudio, esta enseñanza. Y como digo siempre, el Eterno sea glorificado, nuestro Mesías, Yeshua, sea ensalzado, loado, y que su vida sea engrandecida, amplificada. Amén. Continuamos adelante y estamos estudiando Parashá Matot, números 32 a 32:42 y Masei, números 33:1 al 36:13. Obviamente, como ya lo expliqué, este año nos estamos concentrando en Masei, que es viajes, jornadas, como a veces se traduce. En la Haftará, profeta Jeremías 2:4 al 28 y inmediatamente hasta el 3, capítulo 3:4. Y el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Lucas 13:1-9 y Marcos 11:12 al 13. Y estamos viendo también una serie de diferentes escrituras con esta enseñanza. Estas escrituras normalmente se establecen como para estructurar lo que es la porción, pero no limita que nosotros podamos traer o almacenar en la enseñanza más escrituras. Vamos a hacer entonces un breve resumen
y decimos en Números 32 al 32, 42, que es Matot, Moisés transmite las leyes que gobiernan la anulación de votos a los jefes de las tribus de Israel. Segundo punto, se libra la guerra contra Madián por su papel en la conspiración de la destrucción moral de Israel. La Torá da un relato detallado del botín de guerra y cómo fueron distribuidos entre la gente, los guerreros, los levitas y el sumo sacerdote, todas estas, el despojo, las ganancias, el botín. En Masei, que es jornadas o viajes, números 33.1 hasta el 36.13, se estudian las tribus de Rubén y Gad, más la media tribu de Manasés piden las buenas tierras de pastizales que están al occidente del Jordán, es decir, antes de entrar a la tierra prometida. Moisés se enoja por la solicitud que hacen estas tribus, pero posteriormente otorga permiso, condicionándolos que ellos pasen al frente cuando se inicie la conquista. Ahora, la última parte es que se enumeran los 42 viajes, o no la última parte, sino en esta página que estamos enumerando los procesos del estudio de esta parashá. Se enumeran los 42 viajes y campamentos de Israel desde el Éxodo hasta las llanuras de Moab al lado occidental del Jordán. Se dan los límites de la tierra prometida y 48 ciudades levitas de almacenamiento, y 6 de estas ciudades se designan como ciudades de refugio y lugares de exilio para asesinos involuntarios o que han cometido una falla como esta en accidente. Las hijas de Zelofhad reclaman derechos sobre la heredad de su padre. Dios legisla la ley que honre también el derecho femenino de recibir tierras y de mantenerlas. Entonces, iniciamos en la primera parte, como yo dije, hay una escritura direccional del Nuevo Testamento que siempre ponemos antes de empezar la lectura de la Torah, con el objetivo de dejarte saber a ti que estudiamos juntos, hermanos, compañeros, hermanos, amigos, porque toda escritura nos lleva hacia el Mesías. Y entonces en Juan 10, 7, 11 vimos lo siguiente: volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Qué bueno que no oyeron a los ladrones y que no oyeron a los salteadores. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto tiene, como dije anteriormente, un resumen. En la primera parte tiene elementos de protección, elementos de refugio, elementos de estar a salvo, de salvación, de redención, pero al mismo tiempo de entrar y salir. Hay un aspecto bien interesante sobre las ciudades de refugio, que cuando una persona llegaba buscando refugio tenía que hacer el procedimiento de ir al altar. No estamos hablando del altar oficial del templo en Jerusalén, estamos hablando del altar que se establecía, un altar, ¿cómo se llama? No oficial, oficial pero no oficial. No quiero entrar en ese detalle en este momento, pero prácticamente se agarraban de los cuernos de ese altar pidiendo misericordia, pidiendo refugio, albergue y protección. Entonces, aquí nos deja saber que cuando entran podrán también salir. No están necesariamente en calidad de presos, pero están en calidad de ser protegidos. Y después cuando salgan van a hallar pasto. Y una de las cosas interesantes que vamos a detallar un poquito más es el aspecto de que hay ciertas medidas que se hacían en las ciudades que habían sido designadas como ciudades de refugio, que inmediatamente 1000 pasos
o 1000 codos hacia adelante no se podía ni sembrar, no se podía hacer absolutamente nada, sino que eran áreas naturales verdes y después habían otras 2000 codos más de medida que era donde se podría hacer diferentes cosas, pero ya lo vamos a detallar más efectivamente. Simplemente lo que estoy dando es este pequeño preámbulo de explicación. ¿Por qué esta escritura? Porque Él es el que protege a la oveja. Yeshua es el buen pastor que protege a la oveja que viene quizás huyendo de un lobo, huyendo de un predador, y entonces pide refugio, ¿verdad? Ante el buen pastor. El buen pastor viene con su cayado y la defiende. Y eso es prácticamente una pequeña fotografía y vamos a seguir adelante. ¿Por qué se le llama a las porciones, tribus y viajes? Como ya lo hemos explicado, cada parashá tiene como enfoque, ¿verdad? El nombre se da basado en las primeras palabras que inician esa porción. Entonces, en números 30, tribus o matot, como se dice en hebreo, dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus, ¿ve? Habló Moisés a los príncipes de las tribus, es ahí donde se toma ese nombre para decir matot, de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciera voto a Yahweh, o hiciera juramento ligado a su alma con la obligación, ha ligado su alma con la obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y ahora en números 33, cuando inicia la porción de Masei, que es viajes o jornadas, dice lo siguiente, estas son las jornadas de los hijos de Israel. Nuevamente, estas son las jornadas, estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y después puse ahí, ¿verdad? Se enumeran todas las jornadas y paredes. No vamos a entrar en ese detalle porque ya lo miramos en la primera parte de esta lección. Entonces, vamos a empezar donde quedamos ayer. Estábamos a punto de entrar a Hebreos y esto lo hacemos con el objetivo de entender, ¿verdad? Si ponemos esto en perspectiva, si me puede volver a ver acá. Mire, hermanos. Yo sé que esto suena un poquito tradicional cristiano y quiero hacer la salvedad o la aclaración. Tradicionalmente escuchamos mucho al creyente hablar de que el diablo hizo acá, el diablo hizo allá, me persigue, me tentó, me quiso matar, me ha puesto trampa, se me antepuso, me quiso traer tropiezo. Y entonces hay una especie de vocabulario y de creencias y a veces bastante supersticiosas de que el enemigo tiene mucho más poder y autoridad de lo que realmente tiene. El creyente judío muy esporádicamente utiliza este concepto del enemigo. Ciertamente no para justificar el haberse resbalado o para justificar el tener problemáticas en la vida. Porque realmente las problemáticas de la vida son parte de la existencia, son parte del dilema de que se nos presenta a diario. Existir, vivir, es una bendición, pero también tiene sus retos. Entonces, el creyente realmente, como es una abeja, vamos a ponerlo así, como lo acabo de mencionar, en ciertos momentos la oveja anda comiendo por los pastizales, todo está bien, hay bendición, hay agua, hay pastizales verdes, hay abundancia, no hay enfermedad, todo está bien y de repente, desde los matorrales de la vida, en la ciudad, en el lugar donde vives, fuera de la nada, sale un perseguidor, sale una persona que quiere hacer daño, sale un problema, etcétera, etcétera.
Y eso nos empieza a perseguir. Pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas emocionales, pueden ser pérdidas de seres queridos, etc. Hay un sinnúmero de cosas que se pueden convertir en una persecución. Y cuando digo persecución, no es que nos sintamos perseguidos, pero que está allí, el problema está allí y como que no se quiere ir. Entonces, buscamos de la presencia de Dios para que nos haga entrar en su refugio, para que nos albergue en su regazo, porque es allí donde encontramos refugio, es allí donde encontramos amor, afecto, protección, provisión, sabiduría, palabra de ánimo. Entonces, tenemos que entender esto. Nuestra conexión a Dios depende de la obediencia. Nuestra conexión a Dios, fíjense bien, no solamente en obedecer, porque hay muchas personas que pueden, y quiero ser bien claro, podemos ser obedientes, porque podemos agilizarnos desde niño, o agilizarnos tanto en nuestro caminar como creyentes, desde el momento que recibimos y hicimos el juramento en Yeshua de servir al Eterno. Entonces, podemos agilizarnos y llegar a concebir la habilidad de ser obediente. ¿Me entiende? Creamos una metodología y una consistencia de ser disciplinados y obedecer al Eterno. Y eso está bien. Pero en los momentos difíciles, aunque usted sea obediente, la fe puede claudicar. La fe puede menguar, la fe puede ser zarandeada, porque aunque estás obedeciendo, entonces las preguntas automáticas vienen: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué si estoy haciendo todas las cosas que yo, dice la palabra, dice los mitzvot, los mandamientos que yo debo hacer, lo estoy haciendo? ¿Por qué me sobrevienen estas cosas? Entonces, fíjense bien, al mismo tiempo, hay muchas voces alrededor nuestro que están diciendo de que la Torah no hay que servirla, que para qué tenemos que preocuparnos de seguir la Torah, que las naciones deben de preocuparse nada más de seguir las leyes noajidas o noaicas, de que nosotros realmente no tenemos que preocuparnos por hacer eso. Todas esas voces son voces que están procurando pararte, están procurando detener tu conexión con Dios, tu conexión con el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. No des oído a esas palabras. Son palabras necias. Son conversaciones que están diseñadas para hacerte mal. Como dice el proverbio, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que sembrar nuestros pies y continuar. Porque esas voces que te están diciendo, y hay gente que anda de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de sinagoga en sinagoga, buscando quién tiene la verdad. Y es necesario que pares, te sientes, estudies y encuentres la verdad, porque la verdad fue establecida para todos nosotros. Entonces, diciendo esto, vamos a estudiar este punto en Hebreos 3:5, 19, porque es importante que no te dejes. Si el lobo te empieza a perseguir, si el predador, el vengador de la sangre, ¿ok? Si has cometido un error, bueno, y no necesariamente asesinato, estamos hablando si has cometido un error, si piensas que has cometido una falta y por eso te ha sobrevenido algo, tu lugar no es correr para el lugar equivocado, tu lugar no es correr a una guarida que no es la guarida del Eterno. Tienes que correr a los brazos de Yeshua, tienes que correr a aquel que es el Goel HaAdam, el Redentor de Adán. Perdón. Es importante que recordemos esto y que lo sembremos en la Torah. Así que vamos a Hebreos, inmediatamente a la diapositiva 3:5-19. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Él servía a Dios. Para testimonio de los que se iban a decir, para testimonio de lo que se iba a hablar, para los testimonios de lo que se iba a heredar. ¿Qué es lo que se iba a heredar? ¿Cuál era ese testimonio? La Torá, la palabra de Dios. Pero Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin la confianza, que es la fe. La confianza en este aspecto es la fe. Nosotros tenemos confianza en Dios. Nosotros, y esto no es la confianza pitajón, es la fe en Dios. Es decir, sabemos que lo que Dios dice lo cumple. Lo que Dios promete lo va a hacer. ¿Okay? Entonces, Mesías dice, como hijo sobre su casa. Moisés fue siervo, Mesías es el hijo, dice, cuya casa somos nosotros. Está hablando, fíjense bien, de judíos y naciones en Mesías. Porque mucha gente dice, ¿por qué no han creído en Mesías? Se están obedeciendo a la Torá, están obedeciendo la Torá escrita, pero Yeshua se manifestó como la Torá en la carne, pero no deja de ser la Torá. Va a llegar un día que ellos van a reconocerlo, pero eso no es asunto de nosotros, de tratar de propelarlo, de apurarlo, hacer nuestra parte. Si se presenta la oportunidad, amén, pero Dios ya tiene un plan, está escrito. Entonces ahora, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes, si nos apegamos a ese testimonio, hasta el fin, la confianza, que es la fe, y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esta esperanza que está hablando Hebreos capítulo 3? Pues la esperanza es la Besorá Hageulah, las buenas nuevas de la redención. ¿Y por qué son buenas nuevas? Eran buenas nuevas porque Yeshua las trajo. Las buenas nuevas están desde antes. Lo que pasa es que Yeshua es el cumplimiento de que las Besorá Hageulah realmente son ciertas, verdaderas, firmes y eternas. Él vino para manifestar que Dios está cumpliendo la parte de su pacto, que Él está cumpliendo las promesas que le hizo a su pueblo Israel. Entonces, esas esperanzas son las buenas nuevas, pero no eran buenas nuevas en el momento que Yeshua aparece. Y es que es donde muchas personas pierden la conexión. Las buenas nuevas se empiezan a anunciar con los profetas. Las buenas nuevas se empezaron a anunciar cuando Moshe le dijo al pueblo, ¿saben? Un día Dios va a levantar un profeta como yo. A ese lo van a escuchar. Es a él a quien tienen que escuchar. Entonces, desde ese momento, las buenas nuevas se están proliferando en el mundo de los creyentes. Pero vamos a ir un poquito más antes. Cuando se llevó al cielo, cuando fue arrebatado al cielo Enoc, también la misma palabra da testimonio de que él decía que el Señor iba a regresar, que iba a venir con sus santos y con sus ángeles. Entonces, todas estas cosas se han venido enseñando por milenios. Lo que pasa es que hay que poner atención. Tenemos que poner atención. Entonces, si nosotros nos mantenemos firmes, ¿firmes a qué? A la promesa que está hablando aquí en Hebreos. ¿Ok? ¿Cuál es ese testimonio? Vuelvo y repito. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como un siervo. Como un siervo, él fue fiel. Para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué es lo que se iba a decir? Él lo dijo basado en todo lo que Dios dijo. Lo escribió en la Torá y eso quedó como nuestro testimonio de que Dios habló con Moshe. ¿Okay? Y dice, pero Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza de fe y el gloriarnos en la esperanza de la Besorá Hageulah. El reposo, es decir, ahora habla del reposo, este es un subtítulo. Ahora verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras. 40 años. Entonces, ¿cuáles son estas obras? Bueno, sus obras son completas, son todas. La gente a veces habla de las obras de Dios nada más en el sentido de las cosas positivas y milagros y señales. Pero también los juicios. Cuando Dios
nos trae a consecuencias y a disciplina, juicios y portentos. Todas estas cosas en conjunto son las obras de Dios. Porque es con el Hased, dicen los rabinos, es con el Hased, que es la misericordia o la gracia, y con el Geburah, con el poder, con el juicio, que Dios trae balance al mundo. Entonces no podemos simplemente tomar lo bueno y dejar lo malo. Citando casi textualmente las palabras que dijo Job. No puedo, no nada más. ¿Deberé yo de tomar nada más lo bueno de Dios y no lo malo? Es decir, tenemos que entender que hay un balance en estas cosas. Y entonces el número 10, a causa de lo cual me disgusté, dice el Señor, contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. En otras versiones dice divagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. No se han penetrado, no han realmente a conciencia, corazón abierto, entrado en la obediencia de su Torah. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, dice ahora Rab Shaul, o el escritor de Hebreos, ¿verdad? Se le otorgaba a Rab Shaul por ahí controversia acerca de eso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Fíjense bien las palabras, corazón malo de incredulidad. Es decir, que lleves la inclinación negativa. Corazón malo es inclinación, es una kavaná, es una inclinación que va, valga la redundancia, va declinando. Se va inclinando o va declinando a la incredulidad. Eso, cuando empezamos a menguar en fe, es cuando nosotros estamos prácticamente nadando en las aguas de una kavaná negativa, de la mala kavaná, para apartarse de Dios vivo. Ahí mismo lo explica. Entonces, lo que nos aparta, nos aleja del Señor, del Dios vivo, es una kavaná negativa que nosotros no podemos aceptar. Y la peor de todas las kavanás negativas es no apegarte a los mandamientos. Antes, dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no son solamente las cosas grandes que se enumeran en el decálogo, en las 10 palabras, en los 10 mandamientos. Hay muchas otras cosas que pueden ser tan insignificantes pero destructivas, como la distracción, la sobreindulgencia acerca de distracciones, cosas que nos distraen del Señor. Entonces, es un engaño, es el engaño del pecado. ¿Okay? Entonces, porque somos hechos partícipes de Mesías. Entonces, ¿por qué tenemos que estar alejándonos de ese tipo de actitudes? Porque somos hechos partícipes de Mesías. Se nos ha dado una parte en Mesías. Fíjense bien, hay algo que siempre me ha llamado la atención, que el judío dice, Señor, danos parte en tu Torah. En otras palabras, permítenos hacer algo dentro de tus mandamientos, que nuestras acciones sean meritorias, para que nos permitas alcanzar cosas, pero no es para satisfacción de la persona, hacerme rico, todo esto, no, para agradar a Dios. Entonces, y aquí dice que se nos ha dado partes en Mesías, que es Mesías, la Torah viviente. Mesías es la Torah viviente, Yeshua, Jesucristo es la Torah viviente. Entonces, hemos sido hechos partícipes del Mesías, del pan de vida. Toma, se rompe el pan y aquí está. Entonces, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, vuelvo y repito que es la fe del principio. Porque somos hechos partícipes de Mesías con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación.
Consideremos esto cuando alguien te llama, cuando has estado huyendo, cuando no has querido escuchar, cuando alguien te ha hecho llamado y te dice, varón, varona, hermano, hermana, no te alejes, te extrañamos, vente. No dejes de buscar de Dios, especialmente si estás a conciencia que te has alejado. Entonces no hagas oído omiso, sino que entre tanto, es decir, permítete escuchar ese llamado. Si oyeres hoy su voz, a través de la voz de una hermana, de una amiga, de la congregación, de un hermano, del pastor, del moré, escucha. Reacciona. No endurezcas el corazón. Entonces, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. En otras palabras, aquí a través del Espíritu Santo y en la boca de el que escribe estas palabras, o de las manos del que escribió estas palabras en hebreo, ¿verdad? Dios está diciendo, pongan atención, todos los que desobedecieron no entraron. Prácticamente esas 4 preguntas se simplifican en esto. No se dan cuenta o no están leyendo en las escrituras que todos estos desobedientes no entraron. No solamente eso. No solamente eso, esa primera generación, los mayores, los que tenían la batuta en ese momento, provocaron que los más jóvenes anduvieran rodando por 40 años también con ellos. A veces las consecuencias de los padres, las consecuencias de nuestras acciones como hijos, van a tener efectos secundarios o terciarios. Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros tomamos las cosas del Eterno. Y no se trata de ser negativos, se trata de que observemos que hay efectos, que observemos y que aceptemos de que se trata de que si hoy doblaste para acá o doblaste para allá, va a tener un efecto en el curso por donde vas. Se trata de decisiones. Entonces, y dice en el 19, en el 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, es decir, en su refugio, en su descanso, sino a aquellos que desobedecieron. En otras palabras, lo vuelve a certificar. Los que desobedecieron no van a entrar, no pueden entrar en el reposo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, y quiero traer esta aclaración. Incredulidad no significa que dejaste de creer en Dios. Incredulidad no significa que te volviste ateo. Incredulidad no significa de que has dejado de leer la Biblia. Incredulidad es que no guardas los mandamientos y no obedeces lo que dice la palabra de Dios porque crees que no tiene efecto realmente en tu vida. Eso es incredulidad. No es que no creas conceptualizadamente o intelectualmente acerca de la existencia de Dios. No se trata de eso. Es que creer a Dios es creer que su palabra es válida, es creer que su palabra es efectiva, es creer que su palabra es santa y que tiene efectos positivos para tu vida. Entonces, esto es lo que está sucediendo antes de que ellos entren, ¿verdad? O entremos al libro de Devarim, de las palabras o de Deuteronomio, como le conocemos normalmente. Estas palabras, antes que ellos entren a la conquista. Entonces, aquí en Hebreo 3, capítulo 5 al 19, capítulo 3 del 5 al 19, estamos viendo no es un redarguyo. Se mira a veces o se utiliza como un redarguyo, pero realmente es un llamado. Es de ánimo. Es de ánimo. Siempre recordemos que el libro de Hebreos, como nos han enseñado los maestros, siempre nos recuerda Rico Cortés, de que
Este libro es de consolación. Es acerca de un pueblo, el pueblo israelita que no tiene templo, que no pueden ejercer todos los servicios al Eterno, están completamente desplazados, están sin lugar donde centralizar su cultura completa, y entonces ahora se les hace un llamado, que se animen, que empiecen a regresar, que no dejen de creer, que se mantengan en Yeshua, porque Él es el Goel Adam, Él es el Redentor de la humanidad. Goel Ha-Adam, el Redentor de la humanidad. Entonces, continuamos adelante. Él es el refugio de la humanidad. Siguiente diapositiva. Vamos a viajes en números 35. Ahora entramos de lleno a lo que vamos a estar estudiando. Esto es acerca de la herencia de los levitas y ciudades de refugio. Yo casi no acostumbro a leer los subtítulos, pero esto habla directamente al punto. Habló Jehová a Moshe en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su herencia o de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos, eso significa campos, de esas ciudades alrededor adyacentes a ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar. Y los ejidos, que esto significa campos o terrenos, de ellas serán para sus animales, para su ganado y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán, fíjense bien las medidas, 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera, es decir, circunvalando la ciudad, por toda la ciudad, no importa si la ciudad era redonda, cuadrada, rectangular, triangular, o la forma que tuviera, siempre desde esa pared hacia adelante se iban a medir 1000 codos en todos los puntos cardinales, ¿ok? Y se iba a separar estos terrenos para que les sirviera, ¿ok? Como terrenos para sus animales, como dice en el versículo 3. Ahora, verso 5. Luego mediréis fuera de la ciudad, es decir, más adelante de esos 1000 codos, luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de la ciudad. Esto era lo que se iba a considerar el campo completo. ¿Okay? Los campos que se le iban a dar a ellos tenían que ser medidos. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. En otras palabras, del total de 48, 6 iban a ser escogidas para ciudades de refugio y quedaban entonces 42 para, podemos decir, para administración o almacenamiento. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que dieres de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomarás mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. En otras palabras, va a ser esta herencia compartida que se le exige de parte de Dios a cada una de las tribus. Se le dice, si la tribu tiene extensión de tierras vastas, entonces conforme a esa extensión va a ser el porcentaje que va, o el promedio de lo que van a recibir. Y si la tribu es pequeña, pues entonces de acuerdo a esa capacidad se le va a dar a los levitas. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Siguiente diapositiva, verso 9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiere a alguno
alguno de muerte sin intención. ¿Okay? Esto es para aquellos, esto va a funcionar efectivamente para el que mató a alguien sin querer, ¿ok? Sin querer, o sea, es decir, fue un accidente. Y o serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Entonces, una van a estar a un lado del Jordán, 3 ciudades, y las otras 3 van a estar al otro lado del Jordán. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Yo quiero hacer nuevamente una atención a este versículo 15, capítulo 35, ¿verdad? En Números, que prácticamente aquí se le dice que esto va a servir para el extranjero y para todo Ger Tushav. El extranjero es aquel que va pasando, hermanos. El que llega a hacer negocios, el que va y viene, ¿okay? Que no es israelita, no está asentado, no está viviendo en la tierra. Pero dice también, y el que more entre ellos, el extranjero y también el extranjero que more con ellos. Es decir, es un Ger Tushav. Es una persona que ha decidido adoptar la vida o el estilo de vida israelita y que vive ahí, o que tal vez no necesariamente se ha convertido, pero que observa y sabe cuáles son las leyes y de cómo se debe de manejar respetando, ¿verdad?, la estructura social y religiosa del pueblo israelita. Entonces, estas leyes son para todas estas personas, es decir, funcionan para todos. Para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. En otras palabras, ¿quién va a agarrar en una situación de accidente un pedazo de hierro para golpear a alguien? No. Si eso sucede es porque hubo un altercado. Entonces, si mata a alguien es un homicida. Y el homicida morirá. Esa es automáticamente la ley que había en ese momento. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Entonces, en otras palabras, si tuvo la situación de que fue con una piedra, quien por accidente lanza una piedra en dirección de una persona para no quererle dar. Si una persona le lanza una piedra en dirección de una persona es porque le quiere dar. ¿Ves? Y estas son cosas bien claras. La Torá lo pone de una manera tan simple que a veces pasa desapercibido, pero prácticamente lo que está diciendo, si tomaste un pedazo de hierro, tomaste una piedra, es porque hay una intención, hay una alevosía establecida, hay una planificación establecida. Entonces, y si con instrumento de palo en la mano que puede dar muerte, le hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Da 3 ejemplos. Interesante: metal, piedra y madera. ¿Por qué esto? Porque estos son elementos que se utilizaban para establecer o hacer herramientas en el pasado. ¿Okay? El vengador de la sangre, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y entonces, cuando uno lee todas estas cosas, tenemos que entender que si Dios está estableciendo estos puntos y todavía no entendemos quién es el vengador de la muerte, perdón, el vengador de la sangre, y habla bien claramente acerca de situaciones de ciudades de refugio y de ciudades, ¿verdad?, para los levitas, etcétera, etcétera, pues evidentemente hay un contraste, no contraste, perdón, un trasfondo. Lo que quería decir es un trasfondo que nosotros como lectores en el siglo XXI
posiblemente no entendemos si no tenemos el contexto histórico y antropológico, ¿verdad? O sea, de la cultura de aquel tiempo. Entonces, tenemos que hacernos de estas herramientas para poder entender. Porque obviamente cuando él dice el vengador de la muerte es el que dará muerte al homicida. Entonces ya hay un precedente. Hay un precedente que nosotros no sabemos de dónde escogió el Señor esto, pero obviamente le está hablando en una nomenclatura, en un vocabulario que Moshe está entendiendo qué cosa es y que el pueblo lo entiende. Entonces vamos a continuar. Verso 20. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicidio. Es decir, habla de acechanza, que significa que estaba esperando, planificó hacerlo. Lo empujó porque estaba con ira, lo hirió por enemistad, y esta persona murió, pues entonces él es un homicida, porque todo esto establece, ¿verdad? El precedente de qué estaba pasando, qué fue lo que motivó a la persona para asesinar. Entonces, y dice nuevamente, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Aquí paramos y decimos, Dios está estableciendo inmediatamente que hay un derecho establecido ya. Si esto se considera que es un homicida, entonces esa persona que es el vengador de la muerte tiene derecho de irlo a matar. En muchos años anteriores, personas pensaban que el vengador de la muerte era como una especie de demonio que se le daba permiso para que fuera a hacer balance del asunto, que le fuera a quitar la vida a la otra persona. Eso es lo que se enseñaba hace mucho tiempo, obviamente, hace muchos años atrás. Pero aquí Dios está estableciendo de que esta persona que se le llama el vengador de la muerte tiene la autoridad de poder ir a ecualizar. Como dice, como la película que vemos hoy en día, el ecualizador, no es la persona que viene y trae la venganza y el desquite. Verso 22, mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriera, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre los que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Hay una responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando nos habla la palabra sobre este asunto de que si se encuentra un muerto en el campo, entonces los ancianos de cada una de las ciudades más cercanas tenían que ir a medir para ver que si el cuerpo del muerto que tan cerca estaba de una ciudad o de la otra, entonces la que se encontraba que era más cercana era la que tomaba la responsabilidad de investigar y de hacer todos los actos de expiación que se necesitaban hacer para purificar la tierra. Porque si eso se deja impune y dice la gente, no me importa, ¿sabe qué? Eso no es nuestro problema. Entonces, esa actitud de no me importa, ¿ve? Es lo que trae la problemática humana que tenemos hoy. El no tener un deseo, un corazón que se involucre en hacer el bien, en buscar la justicia, en buscar la verdad. Entonces, Dios establece esas leyes para mantener un balance de justicia entre nosotros. O en este momento, ¿verdad? Porque la Torah está vigente todavía, la Torah no se ha desaparecido, sigue vigente entre nosotros. Y el punto es que debemos de buscar, cuando miremos injusticia, cuando miremos situaciones así, buscar, reportar, llamar a la policía, hacer lo que tengamos que hacer. Y hay muchas cosas en pro, porque usted ahora si quiere reportar una situación de crimen, no necesariamente lo tiene que hacer con su nombre, lo puede hacer sin dar información personal. ¿Ve? Entonces, pero continuamos. Entonces dice en el 25, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Entonces aquí tenemos
dos situaciones. En el 24 nos habla que la congregación juzgará si esta situación de asesinato fue accidental o no, ¿verdad? Y entonces, conforme a estas leyes que Dios está prescribiendo, entonces tienen que hacer la diferencia. ¿Es asesino con una intención macabra que planificó toda esta maldad, o fue un asesino sin intención, es decir, por accidente? Y entonces ellos tenían la responsabilidad de buscar la solución a este problema. Y si la persona era encontrada que era evidentemente era inocente, eso no necesariamente dice de que si el veredicto es inocente, de que la familia del asesinado tal vez iba a tomar las cosas al suave. Entonces, por eso es que dice de que deberían de retornarlo, ¿ok?, a la ciudad de refugio. Entonces, 26. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Mientras no hay un veredicto, ¿okay?, que establezca que si es culpable o no lo es, si él se sale, el vengador de la sangre lo puede matar. Si él es encontrado culpable y sale de la ciudad de refugio porque ya me aburrí, quiero irme a dar una vuelta, entonces si el vengador de la sangre lo encontraba, lo mataba, siendo culpable. ¿Ok? O me refiero, aunque no se haya encontrado, se haya hecho el veredicto todavía, pero si realmente él es el culpable, ¿ok?, y sale, pues entonces también sucedía esto de que el vengador lo podía matar. Pero esto, lo que explicaba anteriormente, es que aunque a la persona se le diera el veredicto de ser inocente, ¿ok?, tal vez como hay gente que no aceptaría ese tipo de situación. Tú le quitaste la vida, aunque fue accidente, se la quitaste a mi familiar, yo tengo que buscar venganza, me tengo que vengar de ti. Tal vez el veredicto de la ley no iba a satisfacer a esa persona. Entonces, lo malo de esto es que si habiéndole dado veredicto de justicia diciendo que él era inocente y esta otra persona venía, ¿verdad?, porque el hombre se fue de regreso a su casa y lo encontró en el camino y lo mató, el vengador de la sangre pasaba a ser ahora fugitivo porque él ha roto la ley, rompió la ley. ¿Okay? Entonces ahora, 28. Pues en su ciudad de refugio deberá que él habitar hasta que muere el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Interesante, que así como cuando sucedía de que la mujer que había sido divorciada, rechazada por su primer esposo, después ella pasa el tiempo, encuentra a otra persona, se casa con esa persona, pero ahora el segundo también la repudia. Entonces ahora dice de que ella viene buscando a su primer amor, de que este hombre no la debe de aceptar porque eso se convierte en algo que Dios no acepta. ¿Ve? Pero cuando se muere el sumo sacerdote, en el tiempo de ella entonces ahora sí, este hombre la puede recibir. Pero mientras el sumo sacerdote que está vigente, y los sumos sacerdotes eran de por vida. Entonces, pero si todavía había vida, años y deseos de volver a reiniciar esa relación, y se moría el sumo sacerdote, entonces esta persona que le dio divorcio a su esposa, y si la quería de regreso, la podía aceptar. Es interesante que sucede lo mismo en referencia a la persona que ha cometido una falta, que ha cometido ¿cómo se dice?, un asesinato. Aleluya. Baruch Hashem. Seguimos adelante. Entonces, en los últimos versos, 29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho. Aquí Dios nos está diciendo, esto es opcional, esto es el que lo quiera ver, el que lo quiera aceptar. No, esto es una ordenanza de derecho.
por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones, en todos vuestros pueblos de la nación. Cualquiera que diere muerto a alguno por dicho de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe. No es suficiente el testimonio de un solo testigo. No puede dar fe uno solo, sino tiene que ser dos o más, contra una persona para que muera, para poder dar el veredicto de muerte, para poder entregárselo al vengador de la sangre. Tiene que haber pruebas de dos o más personas. Y no tomaréis precio, es decir, soborno o pago, por la vida del homicida, porque hasta condenado a muerte, está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. 32, ni tampoco tomaréis precio, es decir, precio es pago o soborno, del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. No se podía sobornar a nadie. Y no contaminaréis la tierra donde estuvierais, porque esta sangre amanciará la tierra. Si no hay justicia, ¿ok? No permitas que se contamine la tierra. Si no se hace justicia, entonces esto va a mancillar la tierra, va a traer maldición. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre de aquel que la derramó. Ver Deuteronomio 21, 1 al 9. Entonces, no contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, Yahweh, habito en medio de los hijos de Israel. Hermano, cuando nosotros no nos importa, nos levantamos de hombro y decimos, a mí no me interesa el problema del vecino, o que hubo un accidente y se dieron a la huida y hicieron mal, hicieron daño a unas personas, ahí quedaron tal vez en la calle moribundos y nadie trata de ayudar, auxiliar. Eso estamos nosotros provocando injusticia. Y es una semilla. Y cada semilla va a germinar en una planta y cada planta va a dar su fruto de acuerdo a la semilla que fue sembrada. Es decir, o sembramos semillas de justicia o sembramos semillas de maldad, semillas de injusticia. Entonces, ok, vamos ahora a una desambiguación, un poquito de explicación. Algunos de estos conceptos fueron tomados de los recursos que yo ya les compartí en la fotografía. Esto es del comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento, que nos comparte algunos de estos puntos. La responsabilidad primaria del sacerdocio era los sacrificios y los funcionarios religiosos. Los levitas no recibieron una porción de la tierra prometida para cultivarla. Esto es de acuerdo a Números 18, 23, 24. Esto es lo que dice Yahweh. Sin embargo, recibieron 48 ciudades con sus zonas circundantes como tierra de pastoreo para sus ganados y sus rebaños. Levítico 25, 32, 42. Habla sobre sus derechos de propiedad en estas poblaciones. Es decir, Levítico 25 habla de los derechos de la propiedad. Se vinieron a conocer estas propiedades, como ya lo hemos visto, ciudades levitas, pero las que habían designado para refugio eran ciudades de refugio. Se entendía que eran también levitas. Se puede ver el precedente de asignar poblaciones al control sacerdotal en la práctica. Ahora vamos a hacer una comparación, ¿ok? Para que vayamos entendiendo lo que anteriormente mencioné, que habían precedentes, que Dios está usando un vocabulario y está hablando de cosas dentro de las leyes que Él está prescribiendo, que se da por entendido de que ellos saben de qué está hablando el Señor, pero el lector que está ajeno a la cultura no lo entiende. Entonces vamos a ir explicándolo. Se puede ver el precedente de asignar poblaciones al control sacerdotal en la práctica del dominio egipcio. Los egipcios tenían esta práctica. En Canaán. Y esto también lo podemos ver cuando estudiamos a José. Los que tenían el control de las áreas de almacenamiento, abastecimiento, eran los sacerdotes, pero vino José y trajo una nueva perspectiva de cómo, o sea, la estructura de cómo hacer las cosas. Entonces, en la práctica del dominio egipcio en Canaán y también era práctica de los heteos.
según la cual algunas ciudades eran separadas como propiedad real y colocadas en manos de los sacerdotes que administraban ese territorio. Entonces, ¿quería Dios tener a levitas como espías y que estuvieran cuidando que la gente no hiciera las cosas malas? Pues no necesariamente en ese contexto, pero tener presencia. Levita era, como decir, un brazo de extensión desde el lugar donde iba a estar el santuario, porque estamos hablando en el tiempo que todavía no han entrado a la tierra prometida. Ellos tienen el Mishkan, pero que eventualmente, ¿verdad? El Mishkan va a estar en diferentes lugares durante los primeros 300 a 400 años, y después se va a construir el primer templo y después el segundo templo. Y entonces, pero estas ciudades lo que eran, mantenían presencia sacerdotal, lo cual significaba que la enseñanza acerca de Dios, la ley, ¿verdad? La práctica, y también era una manera tal vez de las personas que no podían estar viajando para llevar sus ofrendas al templo. Algunos decían, en algunos escritos he leído, de que no todo el mundo viajaba a todas las fiestas solemnes o las 3 principales fiestas solemnes, ¿verdad?, al año, sino de que unos escogían, digamos, de acuerdo al ciclo que mejor se les aplicaba a ellos o era para ascender a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, era común que los centros administrativos egipcios fueran fortificados y que recolectaran el tributo o impuesto monetario de esa región. Esto facilitaría también para que personas trajeran sus diezmos, sus ofrendas, ¿verdad?, y sus promesas al Eterno, y ahí se hacían la documentación y llevaban pues todo el registro o el control. Quiere decir que cuando Yahweh asigna estas ciudades sacerdotales, los israelitas saben de qué se trata. Y no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque ellos vivieron en Egipto. ¿Okay? Pero en referencia a ciudades de refugio, eso no lo tenían los egipcios, no lo tenían los heteos, no lo tenían ninguna otra otro reino ni en Mesopotamia, ni en Asiria, ni en Egipto. Okay. Hashem está levantando la barra en el nivel de justicia. Porque él está diciendo, aquí no se va a matar a nadie hasta que se establezca un juicio y la comunidad encuentre quién es culpable y quién es inocente. Lo mismo sucedía en Mesopotamia y Siria. Las ciudades designadas tenían tierras reales para pastoreo relacionadas con ellas. ¿Ven? Entonces, estas ciudades tenían tierras reales asignadas, que se les llamaban tierras reales, que pertenecían a la corona, ¿verdad?, para el pastoreo, que se relacionaban con estas ciudades. Es decir, estas porciones de terreno, y esto hasta en las películas salen. Cuando miramos películas como inglesas o del tiempo del rey Arturo o de Robin Hood, que Robin Hood se mete al bosque del sheriff de Buckingham, y entonces, etcétera, etcétera, o del rey, que no está permitido, no se pueden cazar los venados porque eso es pertenencia real, etcétera, etcétera. Lo vemos que eso ha venido a través de las edades. O sea, es una propiedad privada. Lo seguimos usando nosotros. Nadie puede entrar a tu propiedad a decidir si comen, toman sin permiso. Entonces, lo mismo sucede en Mesopotamia entonces, en estas ciudades. Si bien no es evidente un papel administrativo para las ciudades levíticas, todavía pues no se sabe a ciencia completa, en un 100% de seguridad, si estas ciudades levíticas funcionaban de una manera administrativa, ¿verdad? Todavía se tienen dudas. Bien puede haber sido centros de instrucción religiosa y de recolección de los réditos religiosos. Es decir, lo que le correspondía a ellos. Como se especifican tierras para el pastoreo, también puede ser que el ganado reunido para el uso ritual, es decir, de los sacrificios, fuera provisto a través de estas vías, de estas ciudades o de estas ciudades levitas. Interesante, porque eso nos da una perspectiva más clara. Vuélvame a ver acá, hermano.
haciendo estas comparaciones nos trae una perspectiva de que Dios lo que está haciendo es dándole al pueblo israelita leyes de mucho más excelencia, de mucho más respeto, de mucho más honor. Porque él está viendo, digamos, los hombres habían empezado a implementar leyes que estaban establecidas desde el principio. Porque mucha gente cree de que Dios simplemente dio una sola ley a Adán. Y eso es ilógico. Adán seguía un código de leyes. Un código que después fue siendo heredado a los hombres y que ahora se conoce como las leyes noajidas. ¿Ves? Dentro de las leyes noajidas hay 7. ¿Verdad? De las que se habla. Pero también en la antigüedad estas leyes se iban ramificando en diferentes áreas. Y como hemos estudiado y aprendido con los maestros, pues en la Mesopotamia, en la creciente verde, en el antiguo y cercano y lejano oriente, es aquí en esa Mesopotamia donde es la cuna de la civilización, donde muchas cosas se han comenzado. Ahí se comenzó la construcción de edificios grandes, ahí se estableció la escritura, ahí se han establecido muchos inventos que muchas personas pues ignorábamos que de ahí salían. Y la escritura en diferentes niveles, la escritura cuneiforme que fue en una forma de la lengua magna. Todos los reinos, aunque hablaban diferentes lenguas, todos aprendían los escribas a escribir de esta manera. Y eso es bien interesante, que cómo se logró esa coordinación y esa aceptación de los pueblos antiguos para tener una lengua con la que ellos se podían comunicar efectivamente. Es interesantísimo. Pero todos estos reinos tenían leyes codificadas y vamos a ir hablando un poquito más adelante acerca de esto. Pero esta diapositiva que tengo acá es acerca de las ciudades de distribución. Ahí usted puede ver, no vamos a entrar en el detalle, siempre lo puse para ilustración. Ahí tienen las tribus, ahí tienen las ciudades y después cuáles son a la mano derecha. Las ciudades de refugio están a la mano derecha, hacia la izquierda están todas las 48 ciudades y hacia la izquierda, perdón, y hacia la derecha están las ciudades de refugio que son Kadesh, Shechem, Hebrón, Bezer, Ramot y Golán. Continuamos a la siguiente diapositiva. Entonces, Rashi explica la razón de los pastizales alrededor de las ciudades como un espacio abierto que rodea la ciudad para embellecerla. No se permitirían construir casas allí, ni plantar un viñedo, ni sembrar semillas. Eso lo dice Rashi en referencias a Números 35:2. Se prescribieron porciones limitadas de tierra en el perímetro de 48 ciudades para el uso levita en pastos y agricultura. Paralelamente, el campamento de los sacerdotes y levitas alrededor del tabernáculo durante el viaje por el desierto. Es decir, que tomemos esto como una especie de comparación. Que así también alrededor del Mishkan estaban las tiendas de los levitas. ¿Okay? Y después estaban los líderes y después el pueblo. Entonces, los levitas proporcionaban una presencia visible constante entre las 12 tribus para recordarles las necesidades de santidad y justicia como pueblo de Dios. Pues los levitas en las ciudades levitas no iban a dejar de continuar llevando estas funciones. En otras palabras, ese campamento que le podríamos decir los anillos, está el Mishkan, alrededor hay un anillo de los levitas y los líderes, y después está el campamento más grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? De que a manera de esto, esa presencia de los levitas en esas ciudades iba a mantener, ¿verdad? Santidad y justicia dentro del pueblo, recordándoles la palabra, enseñándoles la Torá. Números 35, 10, 15 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, recogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que puedan huir ahí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que
comparezca delante de la congregación para un juicio. Es prácticamente leyendo nuevamente lo que ya leímos anteriormente, para mantener una conexión. 6 de las ciudades levíticas debían servir como lugares de refugio, ya lo hemos mencionado, para aquellos que habían cometido un homicidio no intencional. También repetido esto en Deuteronomios 4, 41, 43. De estas 6 ciudades, 3 de cada lado del río Jordán y todas algo equidistante entre sí. O sea que hay una especie de distancia entre estas ciudades que es más o menos bastante parecida en distancia. El acusado debía huir a la ciudad designada inmediatamente después de cometer el acto para tener la oportunidad de refugiarse de un potencial vengador de la sangre. Es decir, ¿dónde está el distrito donde esta persona vivía? ¿De qué tribu? Pues él tenía que ir a la que más cercana le quedaba. Obviamente no va a escoger la que está más larga porque eso lo pone en riesgo de ser encontrado por el vengador de la sangre. Para conocer los nombres, voy hacia atrás. El acusado debía huir a la ciudad designada inmediatamente después de cometer el acto para tener la oportunidad de refugiarse de un potencial vengador de la sangre. Para conocer los nombres y la ubicación de estas 6 ciudades, 3 a cada lado del río Jordán y todas algo equidistantes entre sí. Esto lo dice también en Josué 27, 8. Entonces, continuamos hacia adelante. Esta solución que proveía de asilo al acusado y prevenía la venganza de la sangre, por la que podía ser muerto, esto puede ser una extensión o alternativa de uso de los altares de asilo mencionados en Éxodo 21, 12, 14, donde dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre también morirá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Esto es una alternativa. Que se podía utilizar estas ciudades de refugio a manera de un lugar, de un altar, de un lugar santo, donde la persona podía buscar ese refugio. Pero lo que Dios también está diciendo bien claramente, si esa persona realmente es culpable, él no puede entrar a contaminar ese lugar tampoco. O sea, que la ciudad de refugio está vista como es un lugar, es un altar, porque la presencia de Dios va a estar ahí, porque su ley lo está estableciendo. Entonces, cuando dice, pero si alguno, en el verso 14, dice, pero si alguno se ensoberbeciera contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, está premeditando el asesinato, de mi altar lo quitarás para que muera. Es decir, entréguenlo. Si ya se encontró que es culpable, entréguenlo. La comunidad sacerdotal podía haber estado preocupada por la contaminación del altar y del santuario cuando un violador de la ley se aferraba a los cuernos del altar. De ese modo, al extender la zona de asilo a toda la ciudad de refugio, esta contaminación no ocurriría y la persona acusada tendría mejores comodidades hasta que se completara el juicio. Vamos a hacer aquí una explicación. ¿Okay? Aquí no estamos hablando del altar del templo en Jerusalén. Aquí estamos hablando en las ciudades de refugio. ¿Okay? Era la manera de establecer un lugar donde las personas venían y tocaban este altar y solicitaban la ayuda, la asistencia, para que les dieran auxilio, para que les dieran, como se dice, un indulto, una protección legal. Entonces, Hashem estableció
estas ciudades levitas como centros de extensión de su santuario a través de la tierra de Canaán para hacer monitorear la santidad y proveer continuidad en la instrucción de la Torah, especialmente a poblaciones que quedarían lejos de donde residía el Mishkan. ¿Sería estas ciudades centros de recaudación de ofrendas, de diezmos, de cualquier impuesto? Todo esto es especulativo porque, como decíamos, administrativamente no se sabe exactamente cuánto de administración se hacía ahí. Impuesto así mismo como extensión de cortes y tribunales, eso sí, porque la comunidad levita tenía que establecer estas cortes o tribunales para ayudar a buscar la justicia, para ayudar a buscar la verdad y solucionar estos casos, manteniendo justicia y equidad en medio de la nación. Pero si lo empujó súbitamente, sin enemistad, o lo arrojó algo sin echarlo, o tiró cualquier piedra que pudo matarlo, y sin ver que lo cayó encima, murió no siendo su enemigo, ni procurando herirlo, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. Números 35, 22, 25. Esto lo leímos anteriormente, pero lo estoy poniendo en conexión, así como vamos avanzando para no olvidarnos de lo que estamos estudiando. Las ciudades sagradas, hermanos. Vuelvan a ver acá. Nosotros tenemos lugares en nuestras casas que nosotros, no es que sean lugares más santos que otros. Todo nuestro hogar debe, como creyentes, como gente que sirve al Eterno, que observa su Torah, nosotros, nuestra casa es nuestro santuario. ¿Okay? Pero hay un lugar, ¿verdad?, íntimo, que es el cuarto de la pareja, de los padres, de la familia, que eso es un lugar, ¿verdad?, íntimo. Es el inner sanctum, por decirlo de esa manera. Pero en referencia de buscar oración, de buscar la presencia de Dios, a veces puede ser en el cuarto, o como dicen algunos, el closet de tu oración. Hay cuartos que a veces uno asigna para estos asuntos, para algunos en un segundo piso, para buscar, ir un poquito más alto para buscar la presencia, ¿no? Que son, Dios está en todas partes y en todos los niveles de esta tierra, pero me refiero de que son pasos extras que uno hace, porque quiere buscar la presencia. Entonces, usted asigna estos lugares en su casa. Y quiere que todas estas cosas, nadie mueva esto, nadie lo mueva lo otro, porque uno los hace o los ve como algo mucho más especial, porque es ahí donde usted se pone a orar. Entonces, de esta misma manera, pues, estoy tratando de explicar esto de la extensión del templo. Acuérdense de que Dios invocó su nombre en el lugar, pero estamos hablando en el tiempo donde el Mishkan está en movimiento constantemente. Entonces, obviamente, la presencia de Dios está en el Mishkan, pero Él está hablando aquí se está hablando de una extensión, de que en las ciudades de refugio están prácticamente dando una especie de tipografía o de sombra de lo que Dios representa. Pero que Dios es un Dios de justicia y que Él quiere que la justicia se manifieste y que no solamente se manifieste, pero que nosotros la implementemos. Y eso para mí es maravilloso porque en un lugar lejano, en una ciudad lejana, en cualquier lugar, aunque sea el lugar más largo de Jerusalén, Dios estaba pendiente de que la justicia se llevara a cabo. Es decir, que porque el gobierno está establecido en Jerusalén no significa que porque el lugar está más largo, ahí va a prevalecer la maldad y no va a alcanzar suficiente la mano de Dios para llegar ahí. No. Entonces, continuamos a la siguiente diapositiva. Las ciudades sagradas o reales con estatus privilegiado eran algo evidente, no solo en Israel después de la conquista, pero también en todo el antiguo cercano oriente. Muy a menudo la protección que ofrecían eran en cuenta a la libertad de ciertas obligaciones impuestas oficialmente. Aunque un texto habla de una prohibición contra el derramamiento de sangre bajo esa protección. Fíjense bien, vamos a volverlo a decir.
Muy a menudo la protección que se ofrecía era en cuenta a la libertad de ciertas obligaciones impuestas oficialmente. Aunque un texto habla de una prohibición contra el derramamiento de sangre bajo esa protección, el contexto de asilo también se encuentra en fuentes clásicas antiguas y sugiriendo un intento de parte del gobierno de imponer su control sobre el sistema judicial, removiendo los derechos de venganza de las familias y asegurando el debido proceso. Quiere decir que las otras civilizaciones, los otros reinos en la antigüedad tenían códigos de leyes que también estaban haciendo sus esfuerzos, ¿okay? para, para destruir ¿cómo se dice? Era una infección de venganza que había en el mundo. Eh, Tú mataste a fulanito, pues yo vengo y mato a tu primo, el otro viene y mata a tu tío, y así sucesivamente. Y era algo que no, era un ciclo destructivo que no querían parar. Entonces los antiguos decidieron establecer leyes que mantuvieran, que quitaran el caos y que trajeran paz a la comunidad. Y que el peso del gobierno, la ley, estableciera su presencia para disminuir o disipar esta tendencia a querer a seguir buscando el desquite. Dios desde el principio en Génesis prohíbe derramar sangre inocente. Continuamos en la diapositiva. Génesis capítulo 9. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada. Es aquí donde muchas personas cometían ese error de pensar de que había algo que Dios iba a hacer si alguien cometía un asesinato y que Dios iba a mandar un ángel para que lo asesinara. Pero aquí el texto, fíjese bien, que es bien claro. No habla de ángeles, sino dice, el que derrama la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada. Esto estamos hablando en Génesis 9. Estamos hablando del tiempo de Noé. Okay, él está hablando, le está dando directrices a Noé. Y entonces, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. También dijo Dios a Noah y a sus hijos, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces, esta distribución u organización gubernamental por medio de ciudades de supervisión religiosa y civil es paralela a la establecida por la 18ª dinastía de la administración egipcia de Canaán. Los egipcios tenían dominio sobre las tierras de Canaán en un tiempo, por mucho tiempo lo tuvieron. Entonces ellos mandaban, a veces tenían peleas contra los eteos, peleas contra diferentes otros reinos en el área. Entonces, tenían que mantener una presencia y para proteger sus intereses. Entonces, está hablando de la 18ª dinastía, en la que se hicieron concesiones de tierras reales administradas por el sacerdocio. Estas ciudades fortificadas recogieron tributos de la región, proporcionando riquezas al sacerdocio en Egipto. En lugar de recibir una porción designada de las tierras, las herencias de los levitas, esto es en contraste, ¿verdad? En lugar de recibir una porción designada de la tierra, porque los sacerdotes egipcios recibían dinero, ¿verdad? Ganancias de todo lo que se hacía en estas ciudades fortificadas, lo que se recogía, los tributos, etc. Pero en diferencia, en lugar de recibir una porción designada de la tierra, como ya lo sabemos, los levitas no recibieron tierra, la herencia de los levitas era el mismo Yahweh, es decir, el garantizador de que ellos que no les iba a faltar nada, era Dios, estableciendo leyes que legitimaban el derecho de ellos de recibir de parte del pueblo estas contribuciones de lo que ellos recibían. Entonces, aquí un ejemplo, esto es tomado de uno de los Humash God Scrolls, una fotografía de lo que presenta tanto Rambam como Rashi, un croquis, ¿verdad?, de lo que ellos
conceptualizaban cómo estaban establecidas. Ustedes miren ahí el cuadro del centro de la ciudad, después el terreno abierto de 1000 codos y después el de 2000, ¿verdad? La distancia de la ciudad. Y ellos tenían algunas diferencias, uno opinaba una cosa, el otro opinaba lo otro. Pero también, si ustedes observan claramente, pueden ver cómo se asemeja al orden que se mantenía en referencia al Mishkan, que el Mishkan está al centro, después están los líderes alrededor y después está el pueblo alrededor. Esto lo puse nada más para que a manera pues de presentar algo y darnos una idea más clara. Los pastizales levíticos alrededor de las ciudades de concesión deben extenderse hacia afuera 1000 codos, aproximadamente 1500 pies o 450 metros. Desde la muralla de la ciudad y el territorio se describe como 2000 codos aproximadamente, 3000 pies o 900 metros en cada dirección cardinal. La presencia levita facilita la entrega de los diezmos por parte de los israelitas. El Señor los diezmos por parte de los israelitas para el Señor o al Señor. Las concesiones de tierra de los levitas son principalmente para el pastoreo de animales, no para la producción de cultivos, de acuerdo a lo que dice en Josué 21, 11 y 12, sobre las áreas específicas donde vivían los quehatitas o los coatitas, los gershonitas y los mararitas. Véase también en Josué capítulo 21. Entonces, continuamos, hermanos. Aquí tenemos esta estela, que es una piedra que pues donde está el código Hammurabi, donde están un total de 200 y tantas leyes escritas en este código. Y esto era lo que hacían los antiguos, los reyes establecían sus leyes y también las ponían hacían los duplicados en piedras y las ponían en diferentes partes, en las ciudades principales, sus capitales, o también en diferentes partes de sus territorios, para que toda persona que fuera entrando a ese reino, a esos lugares, fueran leyendo y se dieran cuenta de las leyes que estaban vigentes y que no fueran encontrados estar actuando en contra de ellas. Y también aquí miramos el mapa del área de Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos y refiriéndose al Tigris y al Éufrates. Y esta es prácticamente, como decía anteriormente, la cuna de la civilización. ¿Quién era el vengador de la sangre? Aquí vamos a empezar el proceso. No lo explicamos completamente en esta diapositiva, pero vamos a ir entrando en el proceso. Usualmente un familiar cercano o pariente extendido. En la antigüedad, el problema más serio, socialmente hablando, eran los homicidios y las venganzas. Entonces, volvemos y repetimos, ¿quién era el vengador de la sangre? Era un familiar de la persona que había sido asesinada. Ya sea que era escogido por la familia, ya sea de que le tocaba automáticamente al padre o al hijo mayor, o si el hijo mayor había sido el asesinado, pues al siguiente. La familia se encargaba de designar a la persona más calificada o a la que se le designaba esa responsabilidad. En la antigüedad, el problema más serio socialmente hablando eran los homicidios y las venganzas. Más que un dilema, ¿okay? Se fueron convirtiendo en un caos epidémico a niveles genocidas, es decir, a veces se podían terminar familias completas, donde alguien mataba el familiar del occiso, es decir, aquella persona que fue muerto violentamente por un asesinato, venía y mataba al asesino o a un miembro de su familia como desquite, y esto iniciaba odios mutuos que afectaban a comunidades enteras, amenazando con la misma extinción de una raza o de una nación. Podríamos decirlo a un nivel más minoritario, a nivel de familias. Las primeras leyes en la historia documentadas en estelas y tablillas cuneiformes que datan, creo que ahí olvidé poner el resto de la escritura, que datan de miles de años atrás.
En Mesopotamia, cuna de la civilización, uno de los códigos de leyes más antiguos y famosos es el Código de Hammurabi. Y una de las leyes destacadas en referencia para parar el control de la venganza fue la ley conocida como ojo por ojo. Fíjense bien, en el Código Hammurabi, ¿ok? Ojo por ojo, yo soy Hammurabi, ponía él, o se firmaba cada vez, tanto al empezar o para terminar en esta estela, yo soy Hammurabi, el rey de justicia, a quien el dios Shamash ha conferido la ley. En otras palabras, tanto esto era una declaración de su poderío, pero era también como su declaración de ser el enviado de parte de su Dios para establecer la ley. Es decir, era la metodología que certificaba de que estos códigos de leyes estaban procurando ser lo más justos posible, de acuerdo al entendimiento, ¿verdad?, que tenía las personas en la antigüedad. No podemos justificar si son buenos o malos en estos tiempos porque estaríamos siendo injustos con el mundo primitivo. Entonces, ojo por ojo, en la siguiente diapositiva, y diente por diente, esta frase junto con la idea de leyes escritas se remonta a la antigua cultura mesopotámica que prosperó mucho antes de que se escribiera la Biblia y florecieran las civilizaciones griegas y romanas. Ojo por ojo, es una paráfrasis del Código de Hammurabi, una colección de 282 leyes inscritas en un pilar de piedra vertical. El código fue encontrado por arqueólogos franceses en 1911, nuestra era común, ¿verdad?, mientras excavaba en la antigua ciudad de Susa, que se encuentra en la actual Irán. Bien interesante. No nos podemos, cualquier persona dice, ¿cómo alcanzaron ahí 282 leyes? Esa piedra más o menos creo que tiene como alrededor de 6 pies de alto o algo así. No recuerdo ahorita la medida exacta, pero es más o menos en esa proporción. Y algunas de las leyes, pues por el deterioro de la piedra, no se pudieron ver, pero creo que son muy pocas las que están en un total de 282. Hammurabi es el más conocido y célebre de todos los reyes mesopotámicos. Gobernó el imperio babilónico desde el 1792 al 1750 antes de la era común. Es decir, cuando estamos hablando del Código Hammurabi, estamos hablando de una persona que existió 1300 años antes de Jesucristo. ¿Okay? Más o menos por el tiempo que el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, de acuerdo a la versión más aceptada académica. ¿Okay? Más o menos, o sea, contemporáneo. Esto ya estaba establecido. ¿Okay? Y Hammurabi no fue el primero de los reyes mesopotámicos que había establecido leyes o códigos de leyes. Él no era el único ni fue el primero. Que aunque a él le preocupaba mantener el orden en su reino, esta no era la única razón para compilar la lista de leyes. Cuando comenzó a gobernar la ciudad, su ciudad, estado de Babilonia, tenía él nada más el control de 50 millas cuadradas de territorio, imagínense. Era un rey, pues literalmente bastante pequeño, 50 millas cuadradas. A medida que conquistó otras ciudades o estados y su imperio creció, vio la necesidad de unificar a diversos grupos que controlaba y vio la necesidad de traer orden y justicia para unificar y establecer un reino sólido y funcional. Hammurabi no solamente era un rey, pero era un rey inteligente. Era un hombre que realmente dentro de su cultura fue un hombre justo, fue un hombre que estaba buscando el bien para su pueblo. No podemos decir de que no hubieron guerras, no podemos decir, ¿verdad?, porque las hubieron. Pero como lo dice esta información de esta investigación,
pues prácticamente él buscó cómo puedo yo unificar a todos estos pueblos que han sido conquistados, pues dándole una ley que traiga equilibrio para todos. Hammurabi comprendió fundamentalmente que para lograr este objetivo necesitaba un conjunto universal de leyes para todos los pueblos diversos que conquistó. Por lo tanto, envió expertos legales a todo su reino para recopilar las leyes existentes. Estas leyes fueron revisadas y algunas fueron cambiadas o eliminadas antes de compilar su lista final de 282 leyes. Es decir, pasó un proceso de estudio y de asesoramiento de todas las leyes recopiladas, las repetidas, es decir, hizo todo lo que tenía que hacer para que fuera lo más efectivas y más beneficiosas para su pueblo. A pesar de lo que mucha gente cree, este código de leyes de Hammurabi no fue el primero. ¿Ok? Entonces continuamos a la siguiente diapositiva y, hermano, miren, la evidencia más antigua conocida de un código legal son las tablillas de arcilla de la antigua ciudad de Ebla en Tel Mardik, en la actual Siria. Se remonta aproximadamente 2400 años antes de la era común. Esto viene siendo allá por el tiempo cuando ya estamos hablando ahí por el tiempo de Isaac, ¿verdad? O de Jacob. Aproximadamente 600 años antes que Hammurabi elaborara su famoso código, el prólogo o instrucción a la lista de leyes en su esclarecedor. Dice, el prólogo o instrucción a la lista de leyes es muy esclarecedor. Yo creo que aquí, dentro de lo que se está diciendo, hay un error, creo que hay un error numérico, que yo no me percaté, y esto se copió directamente de la información que se investigó, pero vamos a traer cualquier tipo de corrección en la próxima emisión. Aquí Hammurabi afirma que quiere hacer visible la justicia en la tierra, destruir al malvado y al malhechor para que el fuerte no hiera al débil, es decir, que no se aproveche. Estaba buscando la justicia. Las propias leyes apoyan esta afirmación compasiva y protegen a las viudas, a los huérfanos y a otras personas de los daños de la explotación. La frase ojo por ojo representa lo que mucha gente ve como un duro sentido de justicia basado en la venganza, pero el código completo es mucho más complejo que esa frase. El código distingue entre castigos para personas ricas o nobles, personas de clase baja o plebeyos y esclavos. Es decir, se pretendía buscar la justicia, pero de acuerdo a los códigos sociales de ese tiempo, pues nosotros podemos ver de que no hay una justicia que era completamente equitativa. La equidad realmente no había porque se hacían de acuerdo a castas. Entonces, en la tradición rabínica, el concepto de ojo por ojo y diente por diente no es interpretado como una opción de leyes de venganza. Vuelvo y repito, en la tradición judeo-rabínica, es decir, de acuerdo a las leyes que Dios nos da de equidad en la Torá, en los escritos santos de la Biblia, el ojo por ojo y diente por diente, aunque el mundo los ha afirmado como una especie de opción de leyes de venganza y de desquite, no es así como se toma. No es interpretado como una opción de leyes de venganza, sino que Yahweh, el Dios juez justo, legisló un concepto más complejo en calidad de retribución como una transacción de justicia, orden y bondad, en vez de venganza que satisface arranques de ira y desquite. Es decir, que él trajo esto como un punto de retribución, hacer retribución, apelando a una transacción de justicia y no como
como una transacción de venganza para satisfacer los arranques de ira o de desquite. ¿Ok? Es muy diferente. Entonces, la justicia es el vehículo que procura erradicar el caos. Las personas que tienen justicia en su corazón procuran erradicar la mentira, el caos, la destrucción, la agresividad, la violencia, la muerte. Investigar y extraer la verdad es esencial para ejercer juicios justos, especialmente en casos de homicidio. Vuelvo a ver aquí un momento, hermano. Usted se preguntará por qué el pastor Gabriel está haciendo este tipo de comparaciones con otras culturas, porque es importante que entendamos que Dios está haciendo algo diferente. He aquí, yo voy a hacer algo nuevo, dice en Isaías. Él viene diciendo, perdón, yo voy a hacer esto. ¿Acaso no los he dicho desde un principio? Desde el principio se los he hablado. ¿Acaso yo no soy el Dios que puede hacer cambios? Entonces, esto es durante del tiempo de Isaías que está diciendo esto. Pero este pueblo del que estamos hablando en este momento, en el contexto de la Torá, en el contexto de Números, es un pueblo que está aprendiendo. Ellos saben de todas las leyes de la antigüedad porque ellos salieron de Egipto. Egipto tenía negocios con Mesopotamia, tenía negocios con Canaán, tenía negocios con otros pueblos de África, etcétera, etcétera. Entonces, ellos sabían de leyes, cómo se manejaba. Entonces, aquí Dios, el juez justo, está trayendo una especie de código de leyes que buscan mucho más, un nivel mucho más alto de excelencia y de justicia. Y es por eso que necesitamos hacer estas comparaciones, para que entendamos que lo que hemos heredado de parte de Dios es verdad, es orden, es justicia, es generoso, es bondadoso, es recto. Nuestro Dios, el cual nosotros servimos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios Padre de nuestro Mesías, Yeshua, nos ha mandado su palabra, nos ha mandado a su Hijo, nos ha mandado a su Espíritu para que caminemos en acciones de justicia y bondad. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe. Les digo shalom y los vemos en la tercera emisión de esta enseñanza en serie llamada Matot Masei. Shalom.